Hola compañeros, nuevamente bienvenido a tu canal Aprende Fácil. En esta ocasión estaremos resolviendo un segundo ejercicio propuesto por nuestro monitor de clases acerca de las integrales de Fourier. Sígueme. Este es el ejercicio número 2 del tema 3, integral de Fourier. Se nos pide que encontremos la integral de Fourier de esa expresión. Para ello, vamos a recordar lo siguiente. Una función f de x se dice ser impar si se prueba que f de menos x es igual a menos f de x. Se dice ser par si f de x evaluada en menos x es igual a f de x. Entonces, vamos a evaluar esta expresión. F en menos x va a ser igual a e elevado al valor absoluto de menos x por el seno de menos x. Eso va a ser igual a f de menos x, que es igual a e a la menos, el valor absoluto de menos x es x, por el seno es una función impar, por menos el seno de x. Entonces, f de menos x es igual a menos e por el negativo del valor absoluto de x por el seno de x. Entonces, f de x es impar. ¿Para qué nos sirve este resultado? Muy bien, recordamos también que la integral de Fourier de una función impar en el intervalo desde menos infinito hasta infinito es la integral del seno. Entonces, nuestra función representada en integral de Fourier, dado que es impar, viene dada por la expresión 2 sobre pi integral de 0 hasta infinito de beta su alfa por el seno de alfa x diferencial de x, donde beta su alfa es un coeficiente determinante que viene dado por la expresión integral desde 0 hasta infinito de f de x seno de alfa x diferencial de x. Muy bien, entonces aplicando esto vamos a hacer lo siguiente. F de alfa va a ser igual a la integral de 0 hasta infinito de la función e menos x por el seno de x por el seno de alfa x diferencial de x. Eso es igual beta sub alfa integral de 0 hasta infinito de e a la menos x por el seno de x por el seno de alfa x diferencial de x. Muy bien, si aquí recordamos la identidad, vamos a llamar a un ángulo alfa, a otro ángulo beta. Si tenemos el múltiplo de dos ángulos distintos, eso podemos escribirlo como un medio del coseno de la diferencia de los ángulos menos el coseno por la suma de esos ángulos. Si aquí identificamos un primer ángulo, que llamaremos alfa, me refiero al ángulo, no me refiero a esta parte de acá que es el coeficiente de la integral, me refiero aquí a los ángulos. Llamamos a ese ángulo x y a un ángulo alfa, un ángulo beta como alfa x. Entonces podemos implementar, sustituir en esta fórmula para reescribir esa integral. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Reescribiendo la integral, tendríamos lo siguiente. Beta su alfa va a ser igual a la integral de 0 hasta infinito de 1 sobre 2, que es el medio de la fórmula, que multiplica a e a la menos x. Ahora aplicando la fórmula tendríamos el coseno, aquí lleva una coseno por la diferencia de los ángulos, menos la diferencia sería e sub x por el coseno de
x menos alfa x menos el coseno de x más alfa x diferencial de x. Muy bien. Organizando esto para que sea más estético, tendríamos su alfa, beta su alfa integral de 1/2 0 a infinito de a la menos x coseno factor común x de x por 1 menos alfa menos coseno de x por 1 más alfa diferencial de x. Muy bien, de aquí identificamos que podemos dividir esto en dos expresiones, una parte A, una parte B, y ya por la linealidad de las integrales. Entonces tendríamos lo siguiente: una primera expresión, beta su alfa que viene dada por 1/2 de la integral de 0 a infinito de a la menos x coseno de x por 1 menos alfa diferencial de x, y una segunda expresión que es igual a 1/2 de la integral de 0 a infinito de a la menos x por el coseno de x de 1 más alfa diferencial de x. Muy bien. Recordamos de nuestro curso de ecuaciones la definición de una transformada de Laplace. Si buscamos la transformada de Laplace de una función con respecto de s, esta tendría la forma de la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t para s, y desde luego para todo s, en una integral que converge. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si comparamos esas dos integrales, podemos identificar nuestro f de t como el coseno de x de 1 menos alfa, y nuestra s va a ser igual a 1 por simple analogía de las funciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, identificando que nuestro f de t viene dada por la expresión coseno de x por 1 menos alfa, suponiendo el cambio mudo de variables. Nos faltaría, para poder implementar la transformada de Laplace, poder obtener la transformada del coseno, ya que en esencia esa transformada lo que dice es que estamos transformando la función f de t, pero la función f de t, valga la redundancia, es el coseno. Si recordamos también que la transformada del coseno de kt, siendo la expresión general de la transformada del coseno, donde k es una constante, este valor está tabulado, aparece en tabla. La transformada del coseno de kt se obtiene que el resultado es igual a s sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué hemos obtenido acá? Hemos obtenido que la transformada de la función coseno viene dada por la expresión s sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Si ahora asumimos lo siguiente, si asumimos que s es igual de la definición s, haciendo la comparación, s va a ser igual a 1. Si comparamos, s va a ser igual a 1. Y si comparamos acá, k va a ser igual a 1 menos alfa. K va a ser igual a 1 menos alfa. Entonces, dado que tenemos acá la transformada de Laplace del coseno de x por 1 menos alfa, lo que tenemos que hacer es sustituir en esa expresión para obtener el valor de la primera integral, de la parte A de la integral de beta su alfa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir beta su alfa, va a ser igual entonces en sentido general a 1 sobre 2 que multiplica a s sobre s al cuadrado más k al cuadrado,
Eso va a ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a 1 sobre 1 al cuadrado, que es 1, más k al cuadrado, que es 1 menos alfa al cuadrado. Muy bien. Entonces, esa es para la parte A. Para la parte B, el resultado sería el mismo, ya que es la misma expresión, con la diferencia de que k, en vez de ser 1 menos alfa, va a ser 1 más alfa. Entonces, para la parte B, S es igual a 1 y k es igual a 1 más alfa. Entonces, la parte B, beta sub alfa, va a ser igual a 1 medio de S sobre S al cuadrado más k al cuadrado, que al sustituir va a ser igual a menos, dado que hay un valor negativo, menos 1 medio de S, que es igual a 1, sobre S cuadrado, que es igual a 1, más k, que en este caso es 1 más alfa al cuadrado. Y esas dos expresiones sumadas representan el resultado de nuestro beta sub alfa. Muy bien, reescribiendo, beta sub alfa va a ser igual a 1 medio de 1 sobre 1 más 1 menos alfa al cuadrado, esto restado de menos 1 medio de 1 sobre 1 más 1 más alfa al cuadrado. Muy bien, de aquí podemos extraer factor común, 1 medio, y tendríamos lo siguiente: beta sub alfa va a ser igual a 1 medio de la expresión 1 sobre 1 más 1 menos alfa al cuadrado menos 1 sobre 1 más 1 más alfa al cuadrado. Si simplificamos esa expresión, empezamos a desarrollar de manera algebraica, tendríamos lo siguiente: beta sub alfa va a ser igual a 1 medio de Alan Cruz. Sería 1 más 1 más alfa al cuadrado menos 1 menos 1 menos alfa al cuadrado. Todo esto multiplicado entre 1 más 1 menos alfa al cuadrado por 1 más 1 más alfa al cuadrado. Muy bien. Beta sub alfa va a ser igual a 1 medio. Simplificando, tendríamos este 1 se eliminaría con este 1. 1 más alfa al cuadrado menos 1 menos alfa al cuadrado sobre 1 más 1 menos alfa al cuadrado por 1 más 1 más alfa al cuadrado. Muy bien, desarrollando esos productos notables, tendríamos lo siguiente: beta sub alfa va a ser igual a 1 medio, multiplica primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda, sería 1 más 2 alfa más alfa al cuadrado menos 1 menos 2 alfa más alfa al cuadrado sobre 1 primera cantidad al cuadrado, sería 2 menos, sería 1, perdón, 1 primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera, 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Eso a su vez por 1 más 1 más 2 alfa
más alfa al cuadrado. Muy bien. Se valora, modifica estos signos. Entonces este sería negativo, este sería positivo, este sería negativo. Entonces, este alfa se eliminaría con este alfa, este 1 se eliminaría con este 1, por lo que arriba nos quedaría el denominador, numerador. Beta su alfa va a ser igual a 1/2 de 4 alfa. Si acá notamos, tendríamos 1 más 1 es igual a 2, y aquí tendríamos 2, y aquí tendríamos 2. Realizando el producto de estas expresiones, obtendríamos 2 por 2 sería 4, 2 por 2 alfa sería más 4 alfa, 2 por 2 alfa por alfa al cuadrado sería más 2 alfa al cuadrado, 2 alfa al cuadrado, menos por 2 sería menos 4 alfa, menos 4 alfa al cuadrado, menos 2 alfa a la 3, ahora serían más 2 alfa al cuadrado, más 4 alfa, más 2 alfa a la 3, más 2 alfa a la 3, más alfa a la 4, más alfa a la 4. Muy bien. Entonces de acá notamos lo siguiente: 2 alfa al cuadrado más 2 alfa al cuadrado son 4 alfa al cuadrado menos 4 alfa al cuadrado. Esas expresiones se simplifican. Menos 2 alfa a la 3 más 2 alfa a la 3, esas expresiones se simplifican. 4 alfa menos 4 alfa se eliminarían. Entonces obtenemos que nuestro beta sub alfa va a ser igual a 1/2 de 4 alfa sobre 4 más alfa a la 4. Esto se simplificaría un poco más. Entonces tenemos que nuestro beta sub alfa va a ser igual a 2 alfa sobre 4 más alfa a la 4. Y este de acá es nuestro resultado de beta sub alfa. Entonces, recordando de nuestra expresión original, la integral de Fourier viene dada por esta expresión. Sería f de x va a ser igual a 2 sobre pi, la integral que va desde 0 hasta infinito de beta sub alfa por el seno de alfa x diferencial de x. Aquí obtuvimos que nuestro beta sub alfa es igual a 2 alfa sobre 4 más 4 alfa, más alfa a la 4. Beta sub alfa es igual a 2 alfa sobre 4 más alfa a la 4. Sustituyendo la expresión tenemos f de x es igual a 2 sobre pi, integral de 0 hasta infinito de 2 alfa sobre 4 más alfa a la 4 por el seno de alfa x diferencial de x. Y este resultado de acá es nuestra representación en integral de Fourier de la función propuesta. F de x igual a e al negativo del valor absoluto de x por el seno de x.